Buenas noches, compañeros y profesor. Cordial saludo para todos. Bueno, en el día de hoy venimos a hablarle de los regímenes políticos. Les voy a hacer una pequeña introducción. Los regímenes políticos es el conjunto de normas y leyes que rigen el comportamiento político de una sociedad concreta, es decir, específicamente la autoridad de un país y la manera como se ejerce el poder en el mismo. Involucra la forma como se gobierna, cómo se organiza y las fuerzas que pujan por controlar el poder de un país. Para entender el régimen o tipo de gobierno de un estado, habría que valorar aspectos tales como quién ejerce el poder, cómo lo ejerce y cómo accedió a él. Un régimen político consta de la formación de gobierno, basada en la ideología, intereses y posiciones de las personas o las personas a cargo. Sistema político consta en la forma de gobernar un estado, en la estructura o en la dogmática genética de ello. Tiene mucho que ver en lo escrito en la Constitución y en las demás normas. Estado es la norma fundamental de organización de la sociedad y consiste en el conjunto de normas políticas y administrativas que rigen un país. Hablaremos, además de las clasificaciones de los regímenes políticos, que según la legislación del poder que prima, puede ser democrático o autocrático. Yo les voy a hablar de régimen democrático. Es aquel que posibilita la participación de la población en la toma de decisiones vinculadas a lo político. Se trata de una serie de instituciones y normativas que organiza el Estado y el ejercicio de poder según el criterio democrático. Lo que hace todo régimen político es definir cómo se accede al gobierno y cómo las autoridades a cargo de la administración del Estado pueden emplear sus facultades. En el caso del régimen democrático, se basa en pilares como la realización periódica de elecciones, que permiten que los ciudadanos emitan su voto de manera secreta y libre, y el establecimiento de una constitución de la cual se desprenden todas las leyes. Las características más importantes que son los ciudadanos quien decide. Ellos eligen a su representante político mediante elecciones libres. Estos representantes constituyen asambleas o parlamentos que designan a los miembros de los gobiernos y controlan su actuación. Ejemplo, Panamá, Colombia, El Salvador. Los estados democráticos pueden ser repúblicas o monarquías parlamentarias. En las repúblicas, el jefe de estado es un presidente elegido por el pueblo a través de las elecciones o voto popular. En el régimen democrático podemos encontrar el régimen semipresidencialista. La Constitución de los Estados Unidos, aprobados en 1887, es el modelo original de presidencialista. Este régimen ha sido seguido en América Latina. El presidencialismo está fuertemente enraizado en las tradiciones, la historia y la cultura de los países latinoamericanos. En la base de estos regímenes es la división de poderes y se resume en las siguientes características. Primero, en la estructura de poder ejecutivo, que es unipersonal, es decir, está encabezado por un solo individuo, que concentra la totalidad de las funciones ejecutivas. Esto implica dos cosas. En primer lugar, el presidente es tanto el jefe de Estado como el jefe del gobierno, es decir, desempeña funciones simbólicas y ceremoniales,
juntos con funciones ejecutivas de gobierno. En segundo lugar, el presidente tiene el control total sobre la designación y la destitución de los ministros. El presidente posee una predominancia absoluta sobre los otros miembros del gobierno, del gabinete. Segundo, la elección de jefe de gobierno. Es electo directamente por el pueblo. Tercero, es la duración del presidente. Es electo por un periodo fijo. No puede ser removido por motivos políticos o pérdida de confianza. Esto garantiza alta estabilidad. Además, el Congreso aumenta su independencia respecto al Ejecutivo en la medida que esta estabilidad de este último no depende de la exposición que adopte los legisladores respecto a sus propuestas iniciales por el presidente. Cuarto es la elección y duración del poder legislativo. Los miembros legislativos son elegidos directamente por el pueblo y que permanecen por un periodo fijo, no pudiendo ser removidos a no ser por resolución de sus pares. El punto central es que el presidente no puede amenazar legítimamente con la desilusión del legislativo. En Colombia, los regímenes políticos colombianos es presidencialista. Se divide en el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El sistema político de Colombia se divide en instituciones que son Congreso, Asamblea, Consejo y Junta de Acción Comunal, que son dadas por el voto popular y partidos políticos. También podemos encontrar el régimen semipresidencialista. Es un sistema de gobierno adscrito al Estado democrático de derecho. Se caracteriza por un poder compartido entre el presidente o jefe de Estado y el primer ministro designado por el Parlamento. Su estructura de poder es dual o mixta, compuesta por aspectos del presidencialismo y del parlamentario, los otros dos sistemas democráticos del gobierno. Sus características son, no es presidencialismo. Los sistemas presidencialistas son aquellos que entregan el poder político en una sola figura, el presidente. Estas figuras pueden ser nombradas o destituir ministros, vicepresidentes o otros integrantes del Ejecutivo sin que existan contrapesos internos. Por ende, su poder se equilibra únicamente en el poder legislativo y el judicial. Por el contrario, es el sistema semipresidencial. Existe también un primer ministro y un gabinete con quien el presidente debe compartir el ejecutivo. 2. No es parlamentarismo. En el sistema parlamentario existe un presidente despojado del poder ejecutivo reales. Ahora nos toca hablar sobre regímenes monárquicos y parlamentarios. Empecemos hablando de los regímenes monárquicos y cómo surgen. Pues resulta que las monarquías surgen de la Edad Media, de la época feudal, donde se crea la figura de un rey, el cual reina por derecho divino, de un poder que es emanado por Dios y este es entregado a esta persona para que esta persona reine justamente. Las monarquías son provenientes de Europa y Asia, aunque también podemos encontrar algunas en África. Actualmente podemos hablar de monarquías absolutas, monarquías parlamentarias e incluso monarquías constitucionales. Hablemos de las absolutas. Las monarquías absolutas son ese sistema social o ese sistema político donde encontramos que existe el poder todo agrupado en una sola persona, que es el rey
o es el príncipe. En este caso no existe una división de poderes, por lo tanto el rey legisla, gobierna, juzga y en total el rey realiza todas las funciones del Estado. El rey no se debe a nadie, ni el pueblo tampoco tiene derecho a expresar su voluntad, puesto que el rey es absoluto. Aunque la idea de una monarquía absolutista en un país donde un rey gobierne absolutamente en pleno siglo XXI nos parezca irreal, existe el caso de Arabia Saudí, donde el rey actual tomó posesión luego de que su hermanastro perdiera la vida. Luego de esto, el rey está gobernando, es vitalicio y su poder será hereditario. Por ende, ninguna persona que no sea parte de la familia real podrá ocupar este cargo jamás. La monarquía en Arabia Saudí lleva un total a la fecha de 88 años. Otro tipo de monarquía es la monarquía constitucional. En este tipo de monarquías existe igualmente la figura de un rey, sin embargo, el rey está sujeto a unas normas constitucionales que lo limitan en su proceder. Este tipo de monarquía, muchas personas e incluso estudiosos llegan a confundirla con la monarquía parlamentaria. Sin embargo, son diferentes. En el tipo de monarquías constitucionales, el rey juega el papel de jefe de Estado, sin embargo está sujeto a ciertas obligaciones de la Constitución. De igual manera, la monarquía constitucional termina siendo una mezcla entre lo tradicional y el ejercicio de la democracia. El rey tiene algunas funciones que son de tipo protocolario, sin embargo tiene algo de poder en el ejecutivo. El rey, entre sus funciones, tiene decretar guerras, designar al primer ministro, sancionar y promulgar leyes, llevar a cabo las relaciones exteriores e incluso convocar al parlamento y declarar su disolución. Algunos países que actualmente tienen este régimen monárquico constitucional son Suecia, Dinamarca y Holanda. Por otro lado, en las monarquías parlamentarias, el rey pierde de ciertos privilegios. Esta es una frase bastante común en este tipo de monarquías. El rey reina pero no gobierna, puesto que todo el poder es ejercido por el pueblo a través de sus diferentes dirigentes. El rey solamente ocupa una posición protocolaria. Participa en eventos protocolarios, institucionales y nada más. El rey no cuenta con la posibilidad de inferir en asuntos políticos. De hecho, el rey debe ser neutral, debe seguir la Constitución y debe aferrarse a ella. De hecho, el Parlamento podría obligar al rey a cumplir con ciertas leyes. Sin embargo, el reinado continúa siendo hereditario y vitalicio. Algunos ejemplos de las monarquías parlamentarias en el mundo son España e Inglaterra. Ahora seguimos con los regímenes parlamentarios. Un régimen parlamentario es aquel donde existe un parlamento que se ocupa exclusivamente de todas las discusiones que puedan surgir en cuanto a lo público. El parlamento tiene participación exclusiva en asuntos del Estado y este mismo parlamento escoge a un jefe de Estado. Este jefe de Estado solo tiene una representación simbólica y no tiene ninguna clase de poder político. De igual manera, el Parlamento escoge a un jefe de gobierno que en algunos casos vendría a ser un canciller o un primer ministro. El gobierno surge y se mantiene gracias a la mayoría parlamentaria. En un régimen parlamentario los poderes se dividen en un poder ejecutivo que entra a ser el jefe de Estado, acompañado también con un jefe de gobierno. Vendría a ser la persona que administra el Estado o la persona que conduce la administración del Estado. Por otra parte se encuentra un poder legislativo, la que hace parte del Parlamento, y la Cámara Alta y la Cámara Baja. Una de las ventajas de un régimen parlamentario es que se llegan a concesiones más rápidamente y existe un consenso común
para la toma de decisiones. Otra de las características que tiene este régimen político es que cuenta con una mayor rapidez al momento de afrontar crisis, debido a que existe un mayor trabajo en equipo y en cualquier modo el primer ministro puede ser destituido por el parlamento. Una de las desventajas que presenta este tipo de régimen es que se puede presentar que existan demasiado vínculo entre el poder ejecutivo y los partidos políticos. Esto por lo general con el partido que genera o que representa la mayoría dentro del parlamento, haciendo que se genere una paritocracia. Hola a todos, mi nombre es Juliet García. En esta oportunidad les voy a hablar de los regímenes no democráticos y sus principales características. Dentro de esta clasificación encontramos los regímenes autoritarios, totalitarios, autocráticos y las dictaduras, que pueden ser de dos tipos o de varios tipos: civiles, militares y totalitarios. Los regímenes no democráticos se caracterizan por el ejercicio del poder de forma monopolista, sin límites ni control, ya sea que lo realice una persona o un grupo de personas. Todos ellos presentan como característica central el ejercicio arbitrario del poder y la no participación de la sociedad civil en la vida política. Sin embargo, cada uno de ellos presenta rasgos típicos que los diferencian entre sí. Por ejemplo, los autoritarios no reconocen autonomía ni independencia a la comunidad política y utilizan mecanismos represivos para organizarse. Otro rasgo es la ausencia de garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos, civiles y sociales de los ciudadanos. El gobierno autoritario no es responsable frente a la sociedad civil, no está sometido bajo ningún control a partir del voto de la ciudadanía. Esta es una de las principales características o diferencias que los distingue de los regímenes democráticos, puesto que la población carece de libertades y el poder es ejercido por una persona, grupo político u otro tipo de instituciones, suplantando la voluntad popular. También encontramos las dictaduras. En este régimen, la población es reprimida mediante el empleo de la violencia y la coacción, llegándose a veces al genocidio, asesinato masivo de un grupo de personas a causa de una etnia, religión, alguna creencia, entre otros motivos. El dictador, en este caso, se pone por encima de la Constitución y hace la ley a su antojo. Esta es una de las principales características de los regímenes dictadores. Bueno, por otro lado, en las dictaduras militares, el ejército es quien ocupa el poder, suprimiendo las instituciones democráticas. En las dictaduras totalitarias son aquellas con un régimen político donde los ciudadanos son forzados a someterse a las consignas de un partido único, tanto en el ámbito político como en aspectos privados de su vida, tales como la educación, las creencias o las actividades económicas. Un partido único asume el control del gobierno dejándolo en manos de un dictador. Otra forma de organización autoritaria son las teocracias, formas de gobierno en las que el poder está en manos de una autoridad religiosa. Ejemplo, en algunas repúblicas islámicas, donde la ley religiosa está por encima de la ley civil. Y por último, el régimen autocrático. Autocracia es un sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Por ejemplo, la oligarquía es el ejercicio del poder por pocos, mientras que en la autocracia se diferencia de esta porque el poder es ejercido por una sola persona. Por otro lado, tenemos los regímenes totalitarios, que es una idea que considera que el Estado posee el poder absoluto. Se caracteriza por lo siguiente: el Estado es el dueño y señor de todo, el individuo vive para él, eliminación de las libertades, prohibición
de los partidos políticos y sindicatos, supremacía de unos individuos con respecto de otros. Y por último, la aniquilación y marginación de ciertos sectores de la sociedad. En conclusión, podemos decir que la democracia es una estructura de poder construida de abajo hacia arriba, donde los ciudadanos tienen la libertad y la participación de elegir a quienes serán sus representantes, mientras que en los regímenes no democráticos prima un gobierno arbitrario que no tiene en cuenta la participación ciudadana. Dentro de los países que predominan con estos regímenes políticos encontramos a China, a Cuba, a Corea del Norte, a Sudán y a Siria, entre muchos más. Muchísimas gracias.